En los establecimientos educativos tenemos trabajadores. Si bien es posible que se dé la educación en un marco fuera del empleo, porque podría haber un profesor de guitarra, por ejemplo, que enseña por su cuenta, o un profesor particular, en cuyo caso esa relación o ese vínculo no pertenecería al derecho laboral, sino que pertenecería al derecho civil, sería un contrato de locación de servicios, probablemente. Sin embargo, la mayor cantidad de agentes que se dedican a la educación, en particular en el sistema educativo formal, trabajan para otros, ¿no? Cumplen trabajo bajo relación de dependencia. Y en este marco tenemos que entender que una parte esencial, muy importante del derecho a la educación es el régimen de trabajo, el régimen laboral. Porque no hay el docente, el agente educativo tiene un rol preponderante. Este régimen laboral docente es parte del régimen laboral general, pero tiene peculiaridades, porque cuando hablamos de instituciones educativas, ese régimen laboral general tiene precisiones. Pensemos, por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe, las licencias del personal escolar están en un decreto diferente de las licencias del resto de los empleados públicos provinciales. Para que nos hagamos una idea. Y su paritaria, su negociación salarial, es diferente de la negociación paritaria del resto de los empleados públicos. Y su sindicato es un sindicato diferente del resto de los empleados públicos. Vemos entonces que tiene una peculiaridad cuando hablamos de agentes educativos. Y tengamos en cuenta también que si hablamos de régimen laboral docente, que a eso nos vamos a abocar, es parte del régimen laboral en la educación, porque en los establecimientos educativos hay también personal no docente. Pero a ese personal no docente, el derecho de la educación no lo trata diferente que a cualquier otro personal. Es decir, el personal docente tiene una regulación propia, porque se dedica a la educación. El resto del personal de establecimientos educativos está regido por las mismas normas que el resto de los empleados públicos. Entonces, si nosotros tenemos una escuela de gestión oficial y queremos saber qué licencia se puede tomar un docente, tenemos que ver el decreto para docentes. En cambio, si queremos ver qué licencia se puede tomar un portero, tenemos que ver la licencia de los empleados públicos provinciales. Y que va a ser la misma que para el portero de una escuela, como el que limpia, digamos, un edificio de gobierno, etcétera, etcétera, porque es el mismo régimen general. Tengamos presente, para poder abarcar y para poder, digamos, comprender esta cuestión del trabajo y el régimen del trabajo, ¿a qué trabajo nos estamos refiriendo? Nosotros sabemos que en general el trabajo, y específicamente en materia de educación, también puede ser clasificado. Tenemos por un lado trabajo gratuito, trabajo oneroso. El trabajo gratuito, el que no se hace a cambio de una contraprestación. Eso existe en el ámbito laboral general, y también podría existir en el ámbito de la educación. Se me ha avanzado la diapositiva. Aquí lo pongo. El trabajo gratuito. El trabajo gratuito entraría entre lo que se conoce como el voluntariado, que en ámbito educativo es muy poco utilizado en el sistema educativo formal, entre otras cosas porque existe el temor que a través del voluntariado se encubran relaciones laborales o relaciones de empleo, y entonces sobre todo los sindicatos han sido muy hostiles a dar lugar al voluntariado, y eso no deja de tener algún problema o alguna dificultad, porque sería bueno, por ejemplo, que docentes jubilados, si quieren, se puedan acercar a las escuelas, a dar apoyo escolar a los chicos, a asesorar y acompañar a lo mejor a los docentes más jóvenes, personas que ya, digamos, y de esa manera también se sienten útiles, y el tránsito a la jubilación no es tan abrupto de tener todo el día ocupado a no tener nada que hacer, pero casi no tiene cabida. Podría darse el trabajo gratuito no en establecimientos educativos formales, sino, bueno, personas que solidariamente existen, a veces que van en las parroquias y hacen algún tipo de tarea, o en ONGs, o en sindicatos, en donde brindan cursos, capacitaciones, etcétera, etcétera, de manera gratuita, pero fuera del sistema formal. En el sistema formal predomina el trabajo oneroso, predomina y casi con exclusividad. Si los que están cobran por lo que hacen.
Ahora, el trabajo oneroso, nosotros sabemos que puede ser autónomo o puede ser subordinado, independiente o bajo relación de dependencia. El trabajo autónomo, de nuevo, en el sistema formal casi no existe. En el pasado existía en mayor medida. ¿Por qué les digo en mayor medida? Porque, por ejemplo, muchas universidades privadas a los docentes, en lugar de tenerlos registrados como trabajadores y pagarles un sueldo, les hacían facturar honorarios, como monotributistas. Aunque hubo varios juicios perdidos por las universidades privadas, en donde los tribunales del trabajo dijeron que era una relación laboral encubierta, que no había autonomía. Si el docente tenía que ir y dar clase en determinado horario, cumpliendo las reglamentaciones de la facultad, siguiendo un plan de estudio que asignaba la facultad, tomando exámenes cuando la facultad lo determinaba, siguiendo la metodología de la facultad, es lógico ver allí una subordinación. Y entonces fueron condenando los tribunales a las universidades privadas que evadían el régimen laboral y tenían a sus docentes facturando como honorarios. Pero sigue existiendo esta modalidad en el posgrado. Claro, en el posgrado es diferente porque los docentes suelen estar menos vinculados al posgrado como tal, dictan algunas clases, corrigen alguna monografía, pero no están sujetos a una planificación como en las carreras de grado. Entonces, en ese marco todavía sigue existiendo esta modalidad de trabajo autónomo, aunque discutible, si no sigue siendo trabajo subordinado encubierto, empleo encubierto. Sí, lógicamente, es claramente configurable el trabajo autónomo, si pensamos en el profesor de guitarra, o en la profesora que da clases particulares, etcétera, 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 que podamos decir, como decíamos antes, no hay una relación laboral o de empleo público, sino una relación independiente. Lo más jugoso del régimen laboral escolar tiene que ver con el trabajo subordinado, con aquel que se presta para un empleador que tiene la facultad de dirigirlo y que abona una remuneración. Esto se puede dar respecto de un empleador privado, y tenemos el trabajo privado, o respecto del Estado, y tenemos entonces el empleo público. Esta clasificación que se da en general en el ámbito del trabajo, también la tenemos recogida en el ámbito de los establecimientos escolares, porque tenemos universidades, profesorados, escuelas secundarias, escuelas primarias y jardines de infantes que pertenecen a particulares y otros que pertenecen al Estado. Y entonces los agentes que trabajan allí van a estar sometidos al régimen laboral del régimen del contrato de trabajo o al régimen del empleo público, que es administrativo. Porque básicamente, como nosotros sabemos, tienen un diferente régimen jurídico, el trabajo privado del empleo público. El trabajo privado está regido por la ley por el derecho del trabajo, el empleo público por el derecho administrativo. Asimismo, el trabajo privado, como está regido por el derecho del trabajo, que es una facultad delegada en la nación dicta las leyes de trabajo, entonces es idéntico en todo el país. En cambio, el empleo público es local, porque cada provincia tiene facultad en el marco de su autonomía para regular su empleo público. Entonces el empleo público difiere según la jurisdicción. Entonces las normas a las cuales están sujetos los docentes en sus licencias, en sus vacaciones, en sus sueldos, son diferentes en la provincia de Santa Fe que en la provincia de Entre Ríos, que en la provincia de Buenos Aires, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la provincia de Córdoba. Incluso algunas veces con diferencias hasta bastante importantes. Por otro lado, consecuentemente el trabajo privado, las leyes las hace el Congreso de la Nación, en cambio en el empleo público, el Congreso, si son empleados públicos nacionales, las legislaturas, si son empleados públicos provinciales, o incluso los consejos municipales pueden sancionar sus ordenanzas para regir su empleo público. Y también es diferente la jurisdicción, porque si estamos ante un asunto de trabajo privado, el Poder Judicial Provincial es el competente en el fuero de la justicia del trabajo. En cambio, si tenemos un asunto vinculado al empleo público, puede ser federal o nacional, si es un empleado público nacional, o provincial, pero el fuero contencioso administrativo es el que interviene si hay un problema de empleo público provincial.
Por otro lado, también es diferente el ingreso y el ascenso, según si estábamos hablando de trabajo privado o empleo público. Y aquí estoy hablando en general, no estoy hablando en las escuelas, no estoy hablando en el ámbito de la educación. Todo esto es en general. Después vamos a ver cómo se traslada la educación. En el trabajo privado, ¿cómo se ingresa? Discrecionalmente. El empleador elige libremente, como quiere. Algunos contratan a consultoras para que hagan selecciones, otros hacen entrevistas al mismo empleador, otros se guían por referencias. ¿Y cómo se asciende? De la misma manera, el empleador asciende discrecionalmente a quien le parece mejor, es discrecional. En cambio, en el empleo público no puede ser así, porque en el empleo público se gestionan intereses de otro. El ingreso y el ascenso debiera ser por concurso o por algún sistema objetivo, teniendo en cuenta la idoneidad de cada uno, la capacidad. Estas diferencias en alguna medida existen también en el plano de la educación, como vamos a ver después. Lo mismo para los ascensos. En materia del trabajo privado es discrecional, el empleador asciende a quien quiere. En el ámbito del empleo público debiera existir la carrera administrativa. Una sucesión de etapas para ir ascendiendo según los méritos, según la idoneidad. También es diferente en el ámbito del trabajo la estabilidad. El trabajador privado tiene una estabilidad impropia o relativa. Quiere decir que puede ser despedido aún sin causa, pero cobrando una indemnización. Y para despedirlo con causa, basta que se invoque la causa en el telegrama de despido. En cambio, en el empleo público, la estabilidad es propia o absoluta. No puede ser despedido sin causa un empleado público, y para ser despedido con causa debe tramitarse un sumario, debe hacerse un procedimiento donde se demuestre la causa. En el empleo privado teníamos indemnizaciones para evitar el despido sin causa, en el empleo público los sumarios, los procedimientos. Ahora, cuando hablamos del régimen docente, del régimen escolar, se tiene algunas características, aunque sea privado, que lo acercan, que lo hacen similar al de los establecimientos de gestión oficial. Porque cuando los establecimientos de gestión privada piden que se reconozca oficialmente sus estudios, se obligan a someter a sus docentes a algunas reglas similares a los de establecimientos de gestión oficial. Eso es recordar derecho laboral y derecho administrativo. Como yo les decía recién, el régimen docente laboral tiene algunas peculiaridades que tienen que ver con sus propias características y con un contexto histórico de la tarea docente. Por un lado tiene que ver con las reivindicaciones que han existido a lo largo de la historia, y con tratarse de una carrera, la carrera docente en el ámbito educativo escolar, que ha tenido una gran presencia de mujeres. Los varones en el sistema educativo de nivel inicial, por supuesto, muchísimo, de nivel primario mucho, y aún de nivel secundario, son minoría. Esto ha hecho que el régimen docente se haya acomodado, se haya ajustado un poco más para atender a las necesidades de trabajadoras de sexo femenino. Por ejemplo, al regular la posibilidad de la existencia de licencias con sueldo para cuidar familiar enfermo, que tiene que ver con las labores de cuidado que históricamente ha asumido la mujer. O la posibilidad también de una licencia, no más de una por mes, en el caso de la provincia no más de 4 al año, por causas particulares que tienden a atender cierta incomodidad que pueden tener algunas trabajadoras por el periodo menstrual, por ejemplo, donde pueden tomar licencia con sueldo, simplemente diciendo que es por una razón particular, sin tener que explicitar cuál es la razón. Eso es propio del régimen docente. Ahora, además,
existe en el ámbito de la educación un fuerte interés público, porque la educación es algo en lo cual está comprometido el Estado y el interés del Estado. Y eso hace que tiene algunas características muy especiales. Por un lado, está muy regulado el régimen laboral escolar y supervisado por el Estado. Por otro lado también, por este interés público que tiene la educación, el Estado asume la responsabilidad de financiarlo incluso cuando se trata de gestión privada. Por esta cuestión del el derecho que tienen los padres de elegir la educación que prefieren para sus hijos, derecho que está reconocido por varios tratados internacionales con jerarquía constitucional, y además por la necesidad de garantizar una igualdad salarial entre los docentes de establecimientos de gestión privada y de gestión oficial, y además por la imposibilidad muchas veces del Estado de llegar a todos y en todos los lugares, y el costo que implicaría que el Estado tenga sus propios establecimientos educativos, sus edificios escolares para toda la matrícula, ha llevado a que el Estado financie también, en alguna medida, cuando sí lo justifica la necesidad social, educación de gestión privada. En tercer cuestión también, porque está en juego el interés público. No cualquiera puede ocupar un cargo docente. Hay un requisito de titulación. Y también hay requisito de antigüedad para los cargos de ascenso. Para ser director de una escuela hay que tener un mínimo de 5 años de antigüedad como docente en el nivel, además del título docente. Y esto rige tanto para la educación de gestión oficial como para la educación de gestión privada. Una escuela de gestión privada no puede nombrar como docente a alguien que no tiene el mismo título que le piden en las escuelas de gestión oficial. Ni puede nombrar como directivo a alguien que no tiene los años de antigüedad, los mismos años de antigüedad que son necesarios para poder ocupar un cargo directivo en gestión oficial. O sea que, como vemos, aunque es de gestión privada, se tiene muchos elementos en donde se asimila. El control de las licencias. Un gran tema, una cuestión muy importante en el ámbito educativo es la continuidad pedagógica. Pensemos sobre todo a nivel inicial y nivel primario. A los chicos les lleva tiempo adaptarse a la maestra. Y a la maestra conocer a los alumnos, para poder hacer un adecuado seguimiento personalizado. Hay al principio del periodo escolar un periodo que se llama periodo de diagnóstico, que en el nivel inicial es un periodo de integración, donde de a poco van conociendo al docente y le van teniendo confianza. Lógicamente eso lleva a que las rupturas de esa relación pedagógica por licencias, el Estado las quiere controlar. A veces las controla mejor, otras veces las controla peor. Pero aún en escuelas de gestión privada, si un docente quiere tomarse licencia, tiene que hacer un trámite que está fijado por el gobierno provincial, aunque sea un empleado de la provincia, un empleado de una escuela privada o de gestión privada. Incluso aunque sea una escuela de gestión privada que no recibe financiamiento del Estado. De todos modos, el docente, para tomarse una licencia, tiene que seguir el mismo procedimiento que se sigue en las escuelas oficiales. Otra peculiaridad también, ¿no?, que tiene el ámbito educativo por su interés público. Los directivos están facultados para asignar las tareas al personal, teniendo en cuenta, lógicamente, el marco de tareas que surge de las normas que regulan el fenómeno educativo. No le podrían encargar a una profesora que vaya a limpiar porque no vino la portera, lógicamente. Incluso tan llamativo que en este contexto de pandemia, en el contexto de pandemia, en su momento, cuando el horario de los alumnos era reducido y solamente iban a ir a la escuela 2 horas por día o 2 horas y media por día, lo cual significaba que a lo mejor no iban a tener algunos profesores, el director estaba facultado para requerirle a los profesores de un área que también aborden contenidos de otra área que no era la de ellos, o de otra materia, digamos, ¿no? Y que actúen de una manera integrada. Otra característica, la fuerte estabilidad. En el ámbito de la educación, la remoción de personal es muy compleja. En el ámbito aún privado no puede ser removido el agente
sin indemnización si no se hace un sumario, algo que no existe en el resto del empleo privado, pero sí en las escuelas. Si una escuela de gestión privada quiere despedir con causa a un docente, tiene que hacerlo un sumario, igual que una de establecimientos oficiales. Y otra característica muy importante también es el peso que tiene la antigüedad. En el ámbito escolar, el régimen laboral del docente, sus vacaciones, su sueldo y su posibilidad, sus chances ante un concurso se ven cruzadas de manera determinante por su antigüedad. Los que tienen más antigüedad, tienen más tiempo dando clases, ganan mucho más que los otros. La antigüedad es un adicional que puede llegar al 120% del sueldo básico. Y además, si tienen más antigüedad, tienen muchas más chances de poder ocupar un cargo directivo o tomar más horas de clase o tomar otro cargo en un escalafón. Y otra peculiaridad también que tiene el régimen laboral docente relacionado con este interés público es la jubilación anticipada. Cuando en el ámbito laboral general los varones se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60, y en el empleo público los varones se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60, los docentes tienen la posibilidad en la provincia de Santa Fe, los varones de jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 57, siempre y cuando tengan 30 años de aportes. Y esta jubilación anticipada, de todos modos, no es tan anticipada como existía antes. Cuando se elaboró el estatuto docente, se había previsto que los docentes se pudieran jubilar a los 25 años de antigüedad sin importar la edad. Algo parecido como es el régimen de la policía, que también se pueden retirar sin importar la edad, cuando cumplen los años de servicio. Eso existía también originariamente en el ámbito de la educación, en el ámbito escolar, después por una cuestión económica, por digamos, las dificultades de financiamiento de las cajas de jubilaciones, se suprimió, pero se mantuvo esta posibilidad de jubilarse anticipadamente. ¿Por qué? Dos cuestiones, tres podríamos decir. No es bueno que en el sistema escolar, salvo el nivel superior, los docentes tengan una edad muy avanzada, porque es necesario que se vaya renovando con las generaciones jóvenes que van trayendo los nuevos contenidos educativos para renovar a los estudiantes. En segundo lugar, además, no es bueno que haya una diferencia de edad tan grande entre el que está aprendiendo y el que los está educando, el que le está enseñando, porque si hay una diferencia de edad muy grande, tiende a, podríamos decir, a hacerse más difícil el vínculo pedagógico, esa relación. Entre, imagínense, para poner un extremo, ¿no? Una maestra de jardín de infantes de 59 años con los chiquitos de sala de 3. Hay una diferencia tan grande que se complica aún incluso la relación con los padres de esos chicos. Y en tercer lugar, esta jubilación anticipada tiene que ver también con el reconocimiento de un desgaste que implica la actividad áulica, la actividad docente, en cuanto implica muchos años a cargo de grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, que suelen recargar mucho el aparato psíquico y el aparato físico. Tanto es así que es muy común que los docentes, cuando están cerca de la edad de jubilarse, muchos de ellos no estén trabajando realmente, sino que estén de licencia o en tareas diferentes, algunos por razones psiquiátricas y otros por razones físicas, sea de inconvenientes en los huesos, inconvenientes en la vista, etcétera, etcétera, por la excesiva atención o esfuerzo a los cuales han sido sometidos los mismos. La historia de la educación la ha configurado en un contexto que además explican otras características que tiene el derecho laboral escolar. Ese contexto está asignado por tres grandes notas, entre otras. Por un lado, la gran presencia femenina, como hablábamos antes, la gran presencia de trabajadoras mujeres. Es una de las áreas donde predominan las mujeres. En cierto sentido es interesante porque uno la puede estudiar y puede ver cómo se adaptó a las necesidades de la mujer de su tiempo. En segundo lugar, la masividad.
la necesidad de darle educación a más gente, con recursos presupuestarios limitados. Y en tercer lugar, justamente vinculado con la masividad, la gratuidad. El principio de, para extender la oferta educativa, que aquellos que asisten al sistema educativo no estén obligados a pagar aranceles. Tanto no estén obligados a pagar aranceles que aún en las escuelas de gestión privada, si reciben financiamiento del Estado, tienen un tope en las cuotas que pueden pedirle a los padres, las contribuciones. Para que se hagan una idea, por ejemplo, la mayoría de las escuelas de gestión privada de Rosario reciben el aporte del Estado para pagarle el sueldo a sus docentes y por ello no pueden cobrar contribuciones escolares de más de 2.100 pesos por mes. Lo cual hace que, digamos, como fuente de financiamiento es muy reducida. Este contexto histórico de la presencia femenina, la masividad y la gratuidad ha llevado que en el derecho de la educación, a diferencia de lo que existe en otros regímenes laborales, hay un régimen de licencias muy amplio, porque se está pensando en mujeres que van a formar familia, que van a tener hijos, que van a tener que llevar a sus hijos también a la escuela, ir a los actos escolares de sus hijos, etcétera, 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 y entonces está pensado para que pueda compatibilizar esa vocación familiar o de la maternidad de la mujer con la vocación del trabajo. En segundo lugar, y esto es más bien negativo, esta intención de que el sistema educativo llegue a todos y que sea accesible, consecuentemente que sea gratuito, trae un problema de financiamiento que lleva a un importante retraso en las escalas salariales. En donde, por supuesto, las escalas salariales se parecen a los que pueden ser escalas salariales de áreas como empleados de comercio o como empleos públicos no calificados, no jerárquicos, pero está muy lejos de lo que son los ingresos de los profesionales propiamente. Y este retraso de las escalas salariales ha también llevado y ha contribuido a que digamos, el claustro docente, el claustro escolar, y digamos, los profesorados han tenido cada vez menos matrículas, no pueden seleccionar a los mejores aspirantes para que se dediquen a la educación, y eso también ha repercutido negativamente en la calidad educativa. Esta masividad y gratuidad que se ha buscado en el sistema educativo ha también llevado a que el Estado decida invertir a través de un aporte estatal para que puedan brindar educación establecimientos de gestión privada. Que si tuvieran que pagar los sueldos de sus docentes de manera completa, no podría estar la oferta, los padres no podrían elegir esas escuelas para sus hijos, porque hay escuelas de gestión privada para clase alta, pero hay muchas escuelas en los barrios, incluso en villas miserias, digamos, o en barrios populares, hay escuelas de gestión privada, en comunidades indígenas hay escuelas de gestión privada. Sería imposible que esos padres puedan enviar a sus hijos a esas escuelas si de los fondos que se recaudan de las escuelas habría que pagar los salarios de los docentes. Ese aporte del Estado, que existe en todas las provincias del país, y en particular en la provincia de Santa Fe, como vamos a ver después, que tiene mucha presencia de la educación de gestión privada, responde al derecho de los padres de elegir la educación que prefieren para sus hijos, responde también al derecho de enseñar, como dice la Constitución, de una manera de posibilitar que haya proyectos educativos de aquellos que los quieren ofrecer, y además responde a un reclamo gremial de hace 70 años, para que los trabajadores de los establecimientos de gestión privada puedan ganar de manera similar a los de gestión oficial. Se estableció este aporte estatal para que puedan tener salarios equiparados. En particular, si hablamos del régimen de la actividad docente, tenemos por un lado la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.026, que trae algunas reglas hablando de los derechos y los deberes de los docentes. En cuanto a los derechos, dice que tienen derecho al desempeño en cualquier jurisdicción mediante la acreditación de los títulos y certificaciones de acuerdo con normativa vigente. Una persona se recibe de profesor de matemática en una provincia, con ese título tiene que poder enseñar matemática en cualquier provincia. Derecho a la capacitación. Y prevé la ley que la capacitación tiene que ser gratuita y en servicio.
Durante muchos años los docentes que querían hacer cursos de perfeccionamiento, especializaciones, han tenido que pagarse los cursos. Pero claro, un trabajador de una empresa, si quieren que se capacite mejor para hacer mejor su trabajo, es el empleador el que le paga la capacitación y se capacita en tiempo de trabajo. Esta exigencia de la ley de educación de que la capacitación sea gratuita y en servicio ha sido un reclamo gremial, que es sano, es razonable, pero es difícil de implementar, sobre todo en servicio. Porque ¿cómo se hace cuando tenemos docentes de áreas diferentes en el mismo establecimiento educativo y además que están dando clases? ¿Cómo hacemos para que se puedan capacitar? Hay que suspender las clases. Ha habido programas de formación docente antes de la pandemia, lógicamente, como el programa de Escuela Abierta o Nuestra Escuela, en donde una vez al mes se suspendían las clases en las escuelas y los docentes a través de material eran capacitados, pero claro, sobre cuestiones generales, sobre cuestiones de didáctica, la evaluación, organización escolar, porque no se podía dar capacitación al de matemática en matemática, a la profesora de lengua en lengua, etc. También la Ley Nacional de Educación reconoce al docente el ejercicio de la docencia sobre la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de la Constitución, de lo que exige la Constitución. Ahora, hay algunos de estos principios que después entran en tensión en los deberes, porque es un deber de los docentes sujetarse a las reglas y a las directivas nacionales, provinciales e institucionales, de modo tal de que esta libertad de cátedra es atenuada. Quiero decir, si en un establecimiento agrotécnico contratan a un docente, pueden esperar que el docente no enseñe cosas contrarias a la preservación ecológica. Si tienen un docente que despotrica, por ejemplo, contra los acuerdos, dicen que no existe el calentamiento global, que es todo mentira, que en realidad, etcétera, bueno, probablemente le puedan decir que eso no lo puede enseñar en esa escuela, porque la libertad de cátedra de un lado, pero el deber de sujetarse y de cumplir con el proyecto educativo está de otro, aunque lógicamente hay una tensión, ¿no? Difícil de determinar dónde está el límite de uno y dónde está el límite del otro. La participación en la implementación del proyecto educativo institucional tiene el docente, que sus tareas estén en condiciones de seguridad e higiene, esto con la pandemia del COVID tuvo importancia, al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio. Seguridad social, etcétera, salario digno, participar en el gobierno de la educación, acceso de los cargos por concurso de antecedentes y oposición, aunque aclara la ley, esto es para las instituciones de gestión estatal. En la gestión privada es discrecional. Derecho a la negociación colectiva, a la libre asociación, y después la misma ley habla de las obligaciones a capacitarse, a cumplir con los lineamientos de la política educativa, a ejercer su trabajo de manera idónea y responsable, garantizar los derechos de los niños, respetar la libertad de conciencia y la intimidad de los otros miembros de la comunidad educativa. En establecimientos de gestión oficial. En establecimientos de gestión oficial, la tarea, el empleo, está regulado por leyes que se denominan vulgarmente estatuto docente. En algunas provincias son leyes, en otras son decretos. En la provincia de Santa Fe no hay un estatuto docente. Hay normas dispersas. Normas sobre escalafones, normas sobre licencias. ¿Qué regula estos estatutos docentes o estas normas? Por un lado, el ingreso y la carrera docente. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se empieza a dar clases por primera vez? ¿Y cómo después se puede ir ascendiendo? También regulan la calificación y el control profesional y la jornada de trabajo que tiene que cumplir el trabajador. El más importante es el Estatuto del Docente Nacional, que fue promulgado en el año 58, la ley 14.473, y que en realidad hoy en día no se le aplica a nadie, porque se aplicaría si hubiera escuelas que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional, pero nosotros ya vimos que el Estado Nacional le transfirió las escuelas a las provincias. Por lo cual este estatuto no se le aplica a nadie. Pero distintas jurisdicciones, distintas provincias, al dictar sus estatutos provinciales o sus normas provinciales, lo tomaron en cuenta. Y por eso es importante. Como yo les decía, Santa Fe no tiene un estatuto unificado,
tiene varias normas específicas. Condiciones de revista. O sea, los docentes en establecimientos de gestión oficial pueden tener 3 situaciones de revista. Pueden ser suplentes. Suplente es el que ocupa un cargo transitoriamente porque el que lo tendría que ocupar está ausente transitoriamente. Esto quiere decir que la condición del docente suplente se termina sin que se le pague ninguna indemnización cuando se acaba la ausencia de aquel a quien están reemplazando. Una persona se enferma, o ahora que es muy común, con ocasión de la pandemia, la aíslan por COVID 14 días. Bueno, alguien tiene que ir a la escuela a dar clase, porque esta persona está aislada porque fue contacto estrecho de un caso positivo. Ese que nombran es suplente. Distinta es la situación del interino, porque a diferencia del suplente, el interino ocupa un cargo vacante, pero no de manera permanente, sino hasta que se nombra un titular. Porque nombrar un titular puede llevar tiempo y mientras tanto alguien tiene que dar clase. Entonces, ese cargo vacante es ocupado por un interino, pero ese interino sabe que en algún momento va a venir un titular, si es que él no gana la titularidad, en un concurso o en un procedimiento de selección. Si él no la gana, la va a tener que dejar. Porque viene un titular porque lo nombraron o por un traslado. Porque puede haber alguien que ya es titular en otro lugar y piden que lo trasladen a esa escuela. Y entonces se desplaza al interino. Entonces el interino está temporariamente, pero no se sabe hasta cuándo. Hay interinos que han estado años como interinos, porque no se han hecho concursos o porque nadie quería ir ahí. Y después tenemos el titular. El titular es el docente que se ha ganado ocupar el cargo de manera permanente. No reemplazando a otro, ni tampoco hasta que venga otro, sino de manera permanente hasta que él decida dejar. ¿Cómo se ingresa a la docencia en establecimientos de gestión oficial? Todos los años, o casi todos los años, porque a veces no se puede hacer y se prorroga el del año anterior, se elaboran escalafones. Escalafones es una lista que una junta de evaluación arma. Esos escalafones hay que seguirlos para nombrar interinos y suplentes. Entonces, todos los años, o cada 2 años, o cuando se puede, digamos, se arman esas listas. Los que quieren ingresar a dar clase, a la docencia, se anotan en esas listas, acompañan su carpeta con sus certificados, sus antecedentes, etc. Una junta de escalafonamiento les asigna un puntaje y asigna un orden. Cuando la escuela tiene una vacante, tiene una ausencia, busca de esa lista y lo llama al primero. Si el primero no puede, lo llama al segundo, si el segundo así, hasta que consiga alguien que acepte siguiendo ese orden. Cuando es titular, en cambio, hay que someterse a un concurso. Un concurso es una evaluación. En la provincia de Santa Fe y en la mayoría de las provincias del país, los concursos para docentes son solo de antecedentes. No se toma oposición, no se toma un examen. Solo se evalúan los títulos, la antigüedad, porque son muchos. Y eso trae un problema, lógicamente, porque se designa como titular a un profesor o a un maestro sin que nadie lo haya visto dar una clase. Los concursos, en cambio, tienen evaluación de oposición, tienen un examen cuando son para directivos. ¿Quiénes pueden ingresar? Hay que tener determinadas condiciones personales, como condiciones de edad. Por ejemplo, el estatuto docente o las normas docentes exigen no ser mayor de 40 años para ingresar a la docencia. ¿Por qué? Porque la especulación es que tiene que poder tener suficientes aportes para poder jubilarse a los 60 o cerca de los 60. Imagínense que una persona quiere ingresar a empezar a dar clase a los 58 años. Y, digamos, va a estar dando clase hasta los 90 años, porque no se va a poder jubilar. Sin embargo, hubo algunos docentes que cursaron el profesorado y se recibieron con más de 40 años, y que plantearon acciones de amparo y ganaron, y obligaron al Ministerio de Educación a darles un lugar
un lugar en los escalafones. Pero la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenó reevaluar este tema. Parece que la Corte Suprema de Justicia de la provincia avalaría el límite de los 40 años, o al menos consideró que no era arbitrario, que podía tener un fundamento por la perspectiva jubilatoria. Aptitud médica, hay que tener un apto médico, se lleva adelante lo que se llama una carpeta médica, los que quieren dar clase, una vez que empiezan tienen un plazo para obtener el apto médico, sacan turnos y se hacen exámenes físicos, sobre todo, psicológico muy elemental, el examen psicológico que se hace, radiografías, etcétera, etcétera, para ver si es una persona que está en condiciones de llevar adelante este empleo. Y el requisito de titulación. Hay que tener título que habilite para ocupar ese cargo docente o dar esas clases. Después tenemos la carrera docente. La carrera docente está integrada por ascensos, en donde la persona mejora su situación. A veces los ascensos son simplemente un cambio de ubicación. Un docente titular puede pedir cambiar su ubicación a otro establecimiento de otra localidad. Por ejemplo, es común que los docentes que recién se inician ganen, ocupen cargos y ganen concursos para dar clases en pequeñas ciudades y que después pidan su traslado a Rosario o su traslado a la ciudad de Santa Fe, en donde es mucho más difícil conseguir. Lógicamente, si había una vacante y estaba ocupada por un interino, el que ya es titular tiene preferencia para ocupar esa vacante. Otras veces los ascensos son de categoría. ¿Cómo de categoría? Y, por ejemplo, hay establecimientos educativos que tienen una categoría diferente. Hay escuelas de tercera categoría, de segunda categoría y de primera categoría, según la cantidad de cursos que tienen, la cantidad de alumnos. Por eso hay escuelas que tienen director y 2 vicedirectoras, y otras que tienen solo un director y nada más porque son chiquitas. Entonces, una gente puede pedir el ascenso de categoría. Pero el más importante, el más relevante, porque además incide en principio directamente en la remuneración, es el ascenso de cargo. El ascenso de cargo se produce cuando se quiere ocupar un cargo de nivel superior en el escalafón. Era profesor, quiere ser vicedirector, o quiere ser director, o quiere ser supervisor del Ministerio de Educación, o jefe de supervisores, o supervisor general. Ese ascenso de cargo, si es para titulares, por concurso. Jornada de trabajo, ¿cuántas horas tiene que trabajar el docente? Bueno, acá tenemos un problema, porque generalmente en las normas está claramente definido cuánto es el horario de trabajo del director o del personal auxiliar, pero no del docente. Generalmente cumplen 30 horas a la semana los directivos y los preceptores, los maestros 25 horas, y cada profesor las horas cátedra que tiene, que son horas de 40 minutos. El problema es que en sus obligaciones está también ir a las reuniones plenarias, tomar exámenes, y en ningún lugar dice con qué límite horario. Y esto ha dado lugar a veces a algunos conflictos, porque nosotros sabemos que a un trabajador se le paga por determinada cantidad de horas, y no se puede esperar una cantidad ilimitada de dedicación. Pensemos que un profesor que da, por ejemplo, 80 minutos de clase en una escuela, y tiene que tomar una mesa de examen, y tiene 10 alumnos para rendir, en 80 minutos no le va a tomar los 10. ¿Cómo se cumple con esa jornada? Es un tema que a veces da tensión porque no está previsto cómo se regula este tema del horario. Yo les había mencionado que uno de los requisitos, una de las condiciones eran los títulos, la titulación, tanto en establecimientos de gestión oficial como de gestión privada. En este sentido tenemos que saber, tenemos que identificar que en el ámbito de la educación hay 3 tipos de títulos. Título docente, que es el título de profesor para el cargo o la materia o el área correspondiente. La doctora Rapuzzi, que nos está acompañando, la scripta, es profesora en Derecho. Yo soy profesor en Abogacía, ese es un título docente. Una persona puede ser profesora en Economía, profesora de Matemáticas. Ese es el título superior, el que tiene más valor.
porque no solo acredita los contenidos, sino también haber recibido una educación orientada a la enseñanza. Pero ustedes sabrán y recordarán en el sistema educativo haber tenido abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, hasta algún médico dando clase. Esos son los títulos habilitantes. No tienen título docente, esas personas. Pero tienen un título de nivel superior que está vinculado al área o al espacio de que se trate, pero no con formación docente. Y la legislación los habilita para dar clase en el sistema educativo. Lógicamente, en un escalafón o en un concurso, viene después que los docentes, porque tienen un título de segunda jerarquía. Pero después existen los títulos supletorios también. Los títulos supletorios son aquellos títulos que están vinculados indirectamente al área o el espacio del cual se trata, pero que no habiendo nadie con título docente o título habilitante, se puede autorizar a alguien con título supletorio para dar clase, porque no puede quedar sin clases. A mí me tocó en un establecimiento educativo de una pequeña localidad cerca de Casilda, una escuela técnica. La orientación de la escuela era en industria de procesos, orientada a la química, y renunció la profesora de química orgánica, que vivía ahí en el pueblo. Tenía 2 horas de clase a la semana. No había ningún profesor de química en el pueblo. Y nadie aceptaba viajar para dar clases solamente 2 horas a la semana. Entonces, conseguimos que autoricen a dar esas clases a una persona que se había recibido en esa escuela, que tenía el título técnico de nivel secundario, y que además era profesor de otra materia. Y el Ministerio de Educación lo autorizó con carácter supletorio. Ahora, además de ser los títulos docentes, habilitantes o supletorios, a veces el mismo título da competencia docente para algunas materias, habilitante para otras materias y supletorio para otras materias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona que tiene título de profesor de historia tiene título docente para dictar historia. Una persona que tiene título de licenciado en historia tiene título habilitante para dar historia. Y una persona que es licenciado en economía puede ser considerado supletorio para dar historia, porque pertenece a las ciencias sociales. Entonces, si hay un profesor de historia es el que tiene que dar la materia. Si no hay profesor de historia, entran los licenciados en historia. Y si no hay ni profesor de historia, ni licenciado en historia, ni se pueden encontrar, se puede pedir la autorización para que alguien con título de licenciado en economía pueda supletoriamente dictar la materia. Ahora, otras veces pasa que el mismo título tiene distinta competencia al docente, habilitante o supletoria según el área. Por ejemplo, un profesor en informática y administración, ese es el título, tiene título docente para dictar la materia informática, pero puede dictar la materia contabilidad como título habilitante. O sea, si no hay un profesor de contabilidad. E incluso si no hubiera nadie para dar la materia derecho comercial, su título es supletorio para dar derecho comercial. ¿Cómo se asignan? ¿Para qué es competente? ¿Para qué es docente? ¿Para qué es habilitante? Eso lo fija cada Ministerio de Educación según las necesidades docentes. Mira el plan de estudio de la carrera para ver qué estudian, cuando estudiaron, y también mira la necesidad que tienen. A veces el Ministerio de Educación no tiene profesores para determinada área y entonces resuelve habilitar a los que tienen otros títulos para dar esa área, porque si no se queda sin personas para que puedan dar clase. Por ejemplo, aquí en la zona, durante muchos años, no había ningún profesorado para estudiar tecnología, lo que antes eran actividades prácticas. Entonces, durante mucho tiempo el Ministerio de Educación consideró habilitante un montón de títulos para poder dar esa área, para poder impartir esa área del nivel primario, porque si no, nadie le iba a poder brindar. Después, en la medida en que se crearon los profesorados, empezó a restringir de nuevo las competencias de los títulos.
sueldos, o sea, remuneración. No vamos a ver cuánto cobran exactamente, lógicamente que eso va cambiando. Quizás después cuando hablemos en la provincia de Santa Fe podemos ver un ejemplo. Pero sí los componentes. ¿Qué integra la remuneración? En los establecimientos de gestión oficial, aunque después vamos a ver que están equiparados de gestión privada, la remuneración suele estar integrado por estos componentes. Los fundamentales es el sueldo básico y la antigüedad. El sueldo básico depende del cargo. Uno es el sueldo básico del maestro, otro es el sueldo básico del director, del preceptor, de auxiliar docente. La antigüedad es un porcentaje del sueldo básico que se incrementa según cuánto hace que la persona es docente y trabaja como docente. Va del 30% al 120%. En este sentido, en la actividad docente, el solo hecho de estar hace que a uno le suban el sueldo. En esto hay cuestionamientos, hay algunos que plantean que en realidad la mejora salarial tendría que tener que ver con capacitación, con perfeccionamiento, y no solo con la antigüedad. Pero en general los gremios resisten este tema. Existe un adicional que lo cobran los docentes que dan clase en establecimientos educativos que se conocen como en zona desfavorable. Zona desfavorable antes era un pueblito o una escuela lejos de las ciudades importantes. Pero a partir de las transformaciones demográficas y sociológicas, este adicional también lo cobran hoy en día los docentes de escuelas que están cerca de barrios populares o zonas que no están muy favorecidas, aún dentro de las grandes ciudades. Es un adicional, es un porcentaje. Otro porcentaje también, otro adicional, es el adicional por jornada completa, porque existen algunas escuelas que tienen un régimen de jornada completa donde el docente está todo el día en la escuela, no solamente medio turno. Y algunas provincias tienen el adicional por presentismo, un premio que lo cobran los docentes que no faltaron en el mes. Los gremios docentes resisten mucho el presentismo, dicen que el presentismo hace que docentes vayan con problemas de salud a trabajar, y en la provincia de Santa Fe se ha suprimido. No existe el adicional por presentismo. Y a su vez existe también el Fondo Nacional del Incentivo Docente, un aporte que hace el Estado Nacional para los salarios, que es una suma fija, que en el caso de horas cátedra se divide por la cantidad de horas, y que ha ido subiendo y se va actualizando anualmente, pero es una suma bastante menor, que no supera los 2.000 pesos al mes. Eso es lo que cobra. Ahora, de lo que cobra, hay que realizarle los descuentos laborales. Básicamente, jubilación y obra social. La retención jubilatoria en el ámbito general es del 11%, pero en el ámbito escolar, en el ámbito docente, el descuento es del 14%, porque con eso se financia la jubilación anticipada. Para poder pagarle la jubilación a personas que se van a jubilar a los 57 o 60 años, y van a ser 5 años menos de aporte jubilatorio o 3 años menos de aporte jubilatorio, es que durante su vida activa tienen que aportar mayor, 14%. A su vez, hay algunos casos o hay algunas situaciones donde hay un aporte especial. Por ejemplo, si eran escuelas nacionales que se transfirieron a la provincia, se paga otra jubilación, que se llama caja complementaria. ¿Por qué? Porque la jubilación docente es del 82% móvil de la jubilación del activo. Entonces, en el orden nacional se había creado esta caja en donde a los docentes les descontaban un 4,5% adicional, y con esa diferencia se les pagaba la diferencia para que del 82% lleguen al 100%. Y el docente jubilado cobre lo mismo que ganaba mientras trabajaba. Pero la caja se fue desfinanciando y hoy en día es muy pequeño el adicional que cobran, y solamente existe para los docentes que venían de escuelas nacionales que se transfirieron a las provincias. Los que están afiliados al sindicato pagan la cuota sindical, que es el 2% de la remuneración bruta, y los agentes oficiales pagan un seguro que gestiona UPCN, la organización gremial, para el caso de
incapacidad o muerte del trabajador. En materia de seguridad social, como yo les decía recién, por supuesto, como todos los trabajadores, acceden a la jubilación, que a diferencia de los otros trabajadores, los docentes tienen garantizado un 82% de la jubilación. En la provincia de Santa Fe es móvil, se actualiza automáticamente cada vez que se actualiza el salario de los docentes, porque en la provincia de Santa Fe hay una caja provincial de jubilaciones. No aportan ANSES los docentes, ni los de gestión oficial ni de la gestión privada. A nivel nacional, en cambio, los docentes nacionales, como podría ser los universitarios o de las escuelas universitarias, no tienen el 82% móvil. Se va actualizando como se actualizan todas las jubilaciones. Por supuesto, tienen derecho a la obra social, asignaciones familiares, tienen agrupaciones gremiales. CETERA es la confederación de asociaciones gremiales de la docencia del país. En Santa Fe, el gremio que agrupa a los docentes de establecimientos oficiales se llama ANSAFE, y de establecimientos privados se llama SADOP. Y por supuesto tienen derecho de huelga, los docentes también. Y para terminar, ¿qué pasa con los docentes de gestión privada? La ley 13.047, para protegerlos y garantizarles los mismos derechos que los que tenían de establecimientos oficiales, estableció un régimen. El Estatuto del Docente Privado. Este régimen previó... Se me fue.